Radio Universidad. Atendiendo temas con especialistas para la prevención de la salud mental, de la juventud y la vejez, con la producción de la maestra Jennifer López y la conducción de Adalid Villegas, esto es En Proapa la entrevista por el 89.5 FM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa En Proapa la entrevista. Antes de iniciar con este programa, reciba usted, Radio Escucha, un muy cordial saludo de nuestra productora, la maestra Jennifer López. Es un gusto para mí estar en este día con ustedes. Nos encontramos aquí en Radio Universidad por el 89.5 de FM. En los controles técnicos nos acompaña Michelle Solís. Muchísimas gracias, Mitch, por tu ayuda. Y es un gusto para mí el día de hoy, jueves 18 de julio, estar aquí con ustedes en una emisión más. Recuerden que también nos pueden escuchar en las plataformas de internet en radio.uac.mx y en Facebook Live en Radio UAQ 89.5 FM. El teléfono de la radio universitaria es el 442-192-1293. Comuníquese con nosotros, estaremos dando oportuna lectura a sus mensajes por allá. En las llamadas nos está apoyando Lupita Guerrero. Muchísimas gracias, Lupita, por tu ayuda. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Carla Patricia López Mandujano. Ella es docente en español de secundaria. Bienvenida, maestra, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, maestra Ada, por esta oportunidad de platicar un tema muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, el día de hoy estaremos desarrollando el tema Aula Invertida, modelo pedagógico para el aprendizaje del siglo XXI. Y enseguida daré lectura a una pequeña semblanza de su formación, licenciada, para entrar en contexto y posteriormente propiciar pues al diálogo y a la reflexión que nos convergen el día de hoy. La licenciada Carla Patricia López Mandujano es licenciada en Lenguas Modernas en Español, especialidad lingüística en lenguas indígenas y docencia en educación básica. Durante 4 años fue traductora de otomí y náhuatl, así como maestra de otomí en la UAC. Tiene un diplomado en aprendizajes a través del juego, así como 2 publicaciones en educación indígena. Actualmente trabaja en International School of Querétaro y está cursando la maestría en educación. Pues, maestra, como ya mencioné, es un gusto tenerla aquí con nosotros para hablar justamente de este tema tan interesante. ¿Qué podemos entender o a qué nos referimos cuando hablamos de aula invertida? Fíjate que eso yo también me pregunté cuando estaba estudiando el tema de investigación de maestría, ¿no? Y existe una variedad de definiciones y desde diferentes enfoques de investigadores de cómo se entiende por el aula invertida, ¿no? Okay. En el ámbito educativo, podemos entender que el aula invertida, hace cuenta, es un modelo pedagógico que puede utilizar el profesor. Y hablamos, me dices, ¿de qué profesor? Bueno, puede ser de educación básica, de primaria, puede ser de educación secundaria, bachilleres o superior, de universidad, ¿no? Con el sentido de que este modelo permita que los estudiantes de estas nuevas generaciones tengan una mejor participación activa en las clases o en los contenidos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos preguntamos, bueno, somos estudiantes de universidad y todo el contenido teórico, las lecturas que tenemos que hacer, a veces son en clases presenciales, sí, ¿no? Entonces, el aula invertida, a través de las herramientas tecnológicas, permite que el estudiante, antes de entrar a clases, aprenda en plataformas el contenido pesado, el contenido teórico en un ambiente flexible, ¿no? No sé, si estoy en la carrera de medicina y tengo que leer un tema de genética, todo el contenido teórico lo puedo leer en mi casa. Y en clase, el profesor lo que tiene que aplicar son estrategias de enseñanza que se incluyen en este modelo, ¿no? Como un recipiente, con herramientas tecnológicas o usar estrategias más bien que permitan que sean más dinámicas los estudiantes, que participen a través de debates, de preguntas, donde propongan soluciones, ¿no? Y en el cierre de la clase pues hagan proyectos interdisciplinarios.
El aula invertida, me encanta la definición porque surge del Flip Classroom, darle la vuelta a la clase, de 2 profesores de química en el año 2014, es donde surge el tema del aula invertida, o tiene más auge, por Jonathan Perman y Aro Sanz. Ellos proponen que el aula invertida tiene 3 elementos. Antes de la clase, pensar en una secuencia didáctica. Durante la clase, pensar en una secuencia didáctica, es decir, cuál es tu objetivo, qué les quieres enseñar, qué van a hacer los estudiantes, y después de la clase. Okay. Entonces, y pues en relación con esto, hay algo que investigue la Secretaría de Educación Pública con el Tecnológico Nacional de México, menciona en su apartado del manual sobre el aula invertida en los docentes, pues justamente la finalidad es que los estudiantes aprovechen el contenido a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Okay. Yo digo, maestra, yo que soy maestra de secundaria, pues estoy en un nivel donde los adolescentes pues pertenecen a una generación alfa, ¿no? Donde ahora quieren el contenido más práctico, sí, donde es más de feedbacks, ¿no? Sí, el famoso sí, TikTok donde sí, aprendes claro, más rápido, en el Instagram. Sí. Entonces, ¿por qué no como docente podemos utilizar esas herramientas tecnológicas con este modelo pedagógico para actualizarnos? Por eso yo digo que este modelo pedagógico funciona en pleno siglo XXI. Funciona para que podamos actualizarnos y cambiar nuestro enfoque de cómo enseñar de manera dinámica. A nivel universidad estamos con la generación Z, ¿no? Donde crecimos con la revolución tecnológica y ahora todo es la tecnología, ¿no? ¿Se podría entender como si este concepto de aula invertida fuera como un complemento a la clase normal? Es decir, como si se dejara una tarea que complemente y que pueda, digamos, ser como un para la clase que viene posterior. Sí, es correcto. ¿No? Y pues justamente el aula invertida, donde se ha implementado, pues justamente ha tenido o ha surgido más su alcance durante la pandemia. Sí, claro. Y después de la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia propició que justamente los docentes estaban obligados a dar las clases a modalidad a distancia, ¿no? Y nadie estaba preparado para eso. Entonces, el aula invertida este concepto se fue retroalimentando, este modelo pedagógico, a través de investigaciones. Por ejemplo, a mí me encanta una que es justamente una investigación de la Universidad de Colombia, justamente de 2 investigadoras, Carolina Rojas y Valeria Celis, que ellas proponen un modelo pedagógico, es decir, todo lo teórico va a ir antes de clases, en línea, cuando estaban los chicos. Después, cuando vengan a clases, pues entonces que traigan todas sus anotaciones, que traigan todos sus esquemas, retomamos, y ahora hacen actividades dinámicas, construyen. Y ellas eran maestras de cálculo vectorial, maestras de matemáticas. Entonces, es decir, y esa investigación fue durante pandemia, cuando la modalidad de distancia se cambió a híbrida, ¿no? Cuando de repente ya, pues los estudiantes tienen que asistir por burbujas, ¿no? Y esta semana le toca a tal grupito y la siguiente semana otro grupo. Entonces, el aula invertida, lo que hizo en estas investigaciones fue evidenciar que funciona a distancia, a mixta, y funciona también de manera presencial, ¿no? Entonces creo que, y esa es la línea de esta investigación que estoy haciendo, de saber cómo aplicar el aula invertida ya después de pandemia. ¿Cómo la podemos aplicar como un modelo pedagógico como el docente, pero ya de manera presencial? Sin olvidarnos, bueno, ya no hay una pandemia, pero aún tenemos, los estudiantes se generaron con en una revolución tecnológica. Entonces no podemos dejar la tecnología a un lado. Claro, y justamente esta parte, bueno, ahorita que mencionaba acerca de la pandemia, justamente, ¿no? Se ha hablado de un rezago en la educación, entonces creo que estos métodos, como lo es ahorita de que estamos platicando del aula invertida, tenemos que restituir, por así decirlo, estos 2 años de pandemia en los que hubo un rezago significativo en la educación de los estudiantes. Y algo que menciona, ahora justamente con eso de que evidencias de post-pandemia, en el plan de estudios del 2022 de la nueva escuela mexicana, en sus planes de estudios, pues ahora reconoce que los estudiantes tienen derechos humanos, ¿no? Claro. Pero uno de estos derechos humanos que se vieron afectados fue la libertad tecnológica. Es decir, si tú me dices dónde se pudo aplicar el aula invertida,
en el país durante la pandemia, sí en escuelas privadas, donde los estudiantes tenían acceso a herramientas tecnológicas y acceso a internet. Pero no pasaba lo mismo en comunidades alejadas, en escuelas públicas que no tenían esos mismos recursos digitales. Claro. Y por esa falta de derecho de la libertad tecnológica, de que a pesar de la cuestión socioeconómica del estudiante, tengan la oportunidad de una calidad educativa a distancia. Claro. Porque todos los estudiantes todos tenemos acceso a un celular, ¿no? Y podemos adquirir ahí. Pero no es lo mismo a tener un equipo. No es lo mismo a pagar herramientas tecnológicas para tener una educación de calidad, ¿no? Y maestra, ¿cuáles son los beneficios del aula invertida en el aprendizaje de los estudiantes, en este caso en su sector, que es la secundaria? Bueno, voy a partir uno. De manera general, el aula invertida promueve la participación activa del estudiante. Okay. Promueve que parta de los intereses y la motivación del estudiante. ¿En qué sentido? Bueno, estamos con estudiantes en estas nuevas generaciones que sus necesidades son cuestiones tecnológicas, ¿no? Estamos en su contexto cultural, siempre es de tecnología. También ayuda a que el profesor tenga una mejor planeación de sus actividades de clase. Sí, claro. ¿No? Porque ahora ya no es como el docente es de, pues vamos a dejar todo la teoría y pónganse a leer y después hacemos preguntas y comparten. No. O sea, Esto planificas, es antes, eso claro. es antes, Sí. en donde el chavo o el estudiante pues puede aprender de manera flexible en cualquier situación en su casa, bajo un horario determinado. Y ya cuando llegue a clase presencial, ahora sí el profesor lo va a poner a construir algo. Claro. Y esto permite que el aula invertida promueve proyectos interdisciplinarios, promueve que los estudiantes tomen acciones de su propia realidad y a partir de ahí propongan soluciones. Claro. ¿No? Digo, creo que eso es lo que motiva a uno aquí en la educación superior, ¿no? Es uno de los objetivos que tiene también en la educación básica. Y algo que yo pude notar ahora sí de manera específica con mi línea terminal, Sí. de que maestra de docente, es parto mucho de una investigación que se hizo el año pasado, en el 2023, por una investigadora que se llama Clotilde. Ella de la Universidad de Lima y Perú hizo un estudio de cómo el aula invertida mejora la comprensión lectora de los estudiantes de secundaria. Okay. Y lo que pudo evidenciar es que los estudiantes les interesaba más leer por su cuenta, Okay. ¿no? Que los estudiantes participaban y eran conscientes de lo que leían. Okay. Ser consciente de lo que leemos, ¿no? Y justo en esta etapa de la adolescencia, bueno, que son los estudiantes de secundaria, que pues tienen mucho que decir. Yo creo que los adolescentes tienen mucho que expresar, que decir y que cuestionarse también. Y yo creo que eso también debería implementarse, porque hay estudios que se han hecho a nivel universidad, ¿no? Como te digo, estas investigadoras de matemáticas de cálculo vectorial. Sí. O sea, es decir, también los estudiantes universitarios, Claro. o sea, tendríamos que construir propuestas a partir de las teorías que leamos, pero de una modalidad más dinámica, ¿no? Sí. Usando la tecnología, sí, ¿no? claro. Es decir, no hay una pandemia, pero eso no significa que use Classroom para subir todo el material, que el chico no saque las copias. Eso de, tengo colegas que se respetan los estilos de enseñanza, ¿no? Y los estilos de vida. Sí. Pero hay colegas o docentes que prefieren todavía la impresión de las copias. No, es que el estudiante todo el tiempo estuvo en tecnología. Entonces, vamos a ponerlo a escribir. Vamos a ponerlo a sacar de nuevo las copias físicas. ¡No! O sea, en esta nueva línea de innovación, de ponernos a pensar cuáles son las realmente acciones pedagógicas que tenemos que hacer a partir de esta revolución tecnológica. Sí, claro. Al contrario, como docentes tenemos que preparar y tener capacidades de herramientas tecnológicas para implementar esta aula invertida. Y hay ¿no? que adaptarnos a las nuevas generaciones, a la instantaneidad que ahorita está en las nuevas generaciones, que ya me aburrí. Sí, Entonces, ¿cómo sí. captar también esa atención de las y los adolescentes? Y yo lo veo muy palpable en estas nuevas tendencias de secundaria, Sí. ¿no? Sabemos que la etapa del adolescente inicia desde los 11, 12 años y termina a los 23 años. O sea, es una larga etapa de inicio de adolescencia. Y aquí van a recibir a universidad estas generaciones alfa Sí, en claro. 4 o 5 años. Y entonces Sí. yo me pregunto, ¿cuáles son las estrategias que hace el docente para atraer la participación Exacto. activa de estos estudiantes? Tenemos que cambiar nuestros métodos pedagógicos. Y maestra, ¿en dónde se ha implementado ya este modelo aquí en el país? En el país, se ha implementado, bueno, esa es una muy buena pregunta reflexiva, se ha implementado más en las escuelas privadas en Claro. México. ¿Por qué? Por las desigualdades tecnológicas que aún existen en la educación educativa. Sí, ¿no? claro.
O sea, más bien en la educación pública. En la educación pública, ¿no? Las desigualdades. Y pues bueno, se ha desarrollado más. Yo trabajo en ISQ, International School of Querétaro, y son estudiantes que desde preescolar ya tienen Chromebooks, ¿no? Okay. Y Thomas Jefferson, el campestre. O sea, el aula invertida ha tenido mucho impacto durante pandemia y después de pandemia. Sin embargo, eso no ha sido en las escuelas públicas, en nivel básico. Porque digamos en medio superior o en universidades pues ya hay internet, ¿no? Sí. O sea, ya tienen acceso Sí, claro. a recursos tecnológicos. Por eso las investigaciones del aula invertida donde se han realizado más es en bachilleres y en universidades privadas más, pero no en públicas. Okay. Ajá. Pero a nivel básico, en primarias, pues no se ha llegado a ese a que el aula invertida tenga ese desarrollo, ¿no? Yo creo que hace falta más que la Secretaría de Educación Pública promueva pues que tengan los recursos necesarios tecnológicos las escuelas públicas de nivel básico para que puedan alcanzar esta parte del aula invertida. ¿Y habría alguna manera en que, por ejemplo, algún docente de educación pública pudiera hacer uso de este conocimiento acerca del aula invertida? Sí, yo creo que todos hemos sido, o sea, los docentes de universidad, ¿no? A mí aquí me ha pasado en colegas de la UAC o en nosotros, hemos utilizado el aula invertida de manera inconsciente sin saber cuál ha sido su alcance, ¿no? Porque desde pandemia, que nos hicieron dar las clases a distancia, fue obligado. Fue como el cambio, ¿no? El chip. Pero yo conocí a docentes que antes de la pandemia ya tenían una capacitación, sabían sobre herramientas tecnológicas y nos daban clases a partir de eso. Entonces yo creo que el profesor puede implementar el aula invertida requiere de una capacitación de herramientas tecnológicas, ¿no? Antes de pandemia, durante pandemia, después de pandemia, cualquiera de esos casos. Claro. Y justamente porque en este caso, pues hay docentes que no saben usar o que no han tenido esta capacitación de, no sé, incluso de cómo, no sé, alguna plataforma, ¿no? Utilizarla. Entonces, ¿cuán importante es eso también? Sí, yo creo que hay una gran necesidad de capacitar a los docentes, por ejemplo, Google Classroom, ¿no? Que tengan una certificación en Google Education. Es decir, sí, usan Classroom, pero ¿hasta dónde ha sido el alcance de usar las funciones de Classroom, ¿no? Sí. Sabiendo que Classroom, pues, puedes subir tus actividades, en Drive puedes subir tus carpetas, en Sites puedes hacer páginas web, en Excel haces todos tus datos, pero creo que eso ya lo tenemos que usar de manera innata, ya ahorita de pospandemia. Sí, claro. O sea, ya lo tenemos que usar de manera como estrategias. En vez de cargar la libreta, hay que cargar nuestro Excel de nube, ¿no? O sea, yo recomiendo que usemos la tecnología como un amigo, como algo innato, ¿no? Para poder dar clases. Entonces, y sí, siento que falta mucha capacitación en docentes a nivel que dan en escuelas públicas. Claro. Ajá. Y bueno, faltaría ver en escuelas privadas, ¿verdad? No quiero suponer. Sí, claro, porque justamente pensemos también en lo difícil que es para los docentes que estuvieron, no sé, 20 años con su GIS, ¿no? Incluso dando sus clases, y ahora también esta adaptación que estos tienen que tener obligadamente para las nuevas generaciones, también yo creo que es un choque generacional increíble. Sí, es un choque generacional en donde yo creo que el docente tiene que cambiar su chip, ¿no? Sí. Adaptarse a estos nuevos retos pedagógicos, porque recordemos que, bueno, uno de nuestros principios, ¿verdad?, del paradigma constructivista, que es la cual teoría de donde parte la educación, es que partamos de las necesidades de los estudiantes, ¿no? Que partamos de los intereses de los estudiantes. Y entonces, si sé que mi estudiante viene aprendiendo y viene desde una cultura tecnológica, ¿por qué no utilizarlo para mejorar todo lo teórico, ¿no? O sea, me preocupa que estas nuevas generaciones tienen un acceso a la información inalcanzable. Sí. Pero ahora estos PDA, estos procesos de aprendizaje que debe de marcar el profesor con el aula invertida, es que los estudiantes aprendan a discernir la información, aprendan a ser conscientes qué información, los filtros, qué información es verdadera, qué no, y cuál me va a apoyar y cuál me va a ayudar a construir, ¿no? A partir de un pensamiento crítico, ¿sí? Es a partir de toda esta información que retomo y cuál es mi postura, ¿no? Y para llegar a todo ese proceso de aprendizaje es importante, yo por eso concuerdo de que el aula invertida ofrece que el estudiante
aprenda de manera flexible, ¿no? Tenga una calidad educativa, en el sentido de que pueda tener una variedad de adquirir contenidos y poderlos discernir, ¿no? Claro, y en este sentido, ¿habría alguna limitante para los maestros, los docentes que quieran implementar esto del aula invertida para alguna materia que sea más difícil en específico? ¿Alguna limitante? Sí, ejemplo, no sé, es más fácil, como mencionábamos, de álgebra, o no sé, una clase de álgebra, a algo de traducción, a algo, no sé, más de español. Entiendo que para, por ejemplo, la materia que usted da, que es español, es más contenido literario, etcétera. Me pregunto si hay alguna materia en la que el aula invertida sea dificultad. No. El aula invertida es un modelo flexible que puede implementarse en cualquier contenido de materia. Okay. Desde cuestiones exactas, cuantitativas, hasta cuestiones cualitativas, de humanidades, ¿no? En ciencias sociales, en comunicación, se puede implementar para enseñar el aula invertida, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una limitante y es por parte del profesor. Claro. Si el profesor no tiene, no está capacitado, no le interesa enseñar a partir de herramientas tecnológicas, entonces el sentido del modelo pedagógico no se va a cumplir. Ok, sí, claro. Maestra, ya estamos concluyendo con esta entrevista. ¿Los adultos mayores podrían aprender mejor con este modelo pedagógico? Sí. Si hay evidencia de investigaciones que este modelo pedagógico funciona en educación superior, por supuesto que puede funcionar para adultos mayores, para la gente adulta. ¿Por qué? Porque si los adultos mayores presentan dificultades físicas o energéticas de querer aprender algo, pero lo quieren hacer, pues creo que el Flipped Classroom, el aula invertida, funciona para que aprendan a distancia o mixto, ¿no? En donde aprendan a distancia y luego vengan de manera presencial. Entonces, sí funciona. Ok, y en este sentido también los docentes tendrían que estar capacitados para, no sé, me imagino en un tema de alfabetización, por ejemplo, ¿funcionaría? Sí, y sería importante que el profesor estuviera capacitado para enseñar, ¿no? Igual yo de algún momento lo apliqué en esas hipótesis o esa suposición de proyecto con las lenguas indígenas, ¿no? Ok. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar a manera de cierre, maestra, respecto a este tema y a cómo los docentes pueden acercarse a él, pese a no tener tal vez, o tener esta limitante de ser, por ejemplo, docentes de escuela pública que no les dan las herramientas para ello? Sí, con esto quiero dejar dos mensajes muy importantes. Uno, falta que la educación pública, ¿no?, promueva más los recursos tecnológicos para que los estudiantes tengan acceso, ¿no? Hay una desigualdad económica donde en las escuelas, en el sector privado, ya están alcanzando hasta la inteligencia artificial, ¿no? Sobrepasan lo que es este modelo tecnológico y el modelo invertido en las herramientas tecnológicas. Pero hay una gran necesidad de que se haga una inversión, pero en las escuelas públicas, ¿no? Claro. Para que los estudiantes puedan estar en este modelo. Y por otra es que invitar a todos los colegas docentes a cambiar, a prepararnos y cambiar nuestras estrategias de enseñanzas, a ser amigables, a invitarlos a ser amigables en que conozcan herramientas tecnológicas y les ayuden a implementar mejor sus contenidos. Ok, pues maestra, fue un gusto haber charlado con usted y gracias por todo su conocimiento también que nos ha dado y por la invitación también a todos las y los docentes que nos puedan estar escuchando y pues más que nada para mejorar temas en cuanto a la educación, ¿verdad? Que a todos nos concierne. Pues estamos ya concluyendo esta emisión. Están todos invitados a la primera jornada de reflexión del adulto mayor todo este mes de agosto, los martes a las 11, de 11 a 12 con webinar y los miércoles de 10 a 11 en los conversatorios por Facebook ProAPA UAC, así como también los jueves pues aquí en este espacio a las 12:30 horas. Muchísimas gracias, nos estamos ya despidiendo, no sin antes recibir un saludo de la maestra, nuestra productora, la maestra Jenny. Ada, excelente entrevista, muchas gracias. Licenciada Carla, de verdad le agradezco muchísimo su participación en este espacio y muchas felicidades por este nuevo proyecto, que me parece que es fundamental para que todos los estudiantes tengan más tiempo para actividades prácticas. Y más que nada, hablando de la salud mental, motivarlos para participar activamente en su aprendizaje. Espero tenerla nuevamente en estos espacios.
linda tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Sigue toda la programación de Radio Universidad en los controles. Muchísimas gracias, Michelle Solís. Pues esto fue En Proapa la entrevista y nos vemos la próxima semana. Esto fue En Proapa la entrevista. Te esperamos el próximo jueves a las 12:30 horas por el 89.5 de tu FM, con más temas de salud mental para la juventud y la vejez. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.